Ay, otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Fray. Vamos a Buenas comenzar tardes. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora. Pues estamos viendo este tema de cómo en la cultura judeocristiana, en el género literario de los evangelios, los santos padres de la Iglesia generan una nueva manera de comprender a la Virgen María. Y de ahí derivan los 4 dogmas que la Iglesia actualmente atribuye, venera, reconoce en la Virgen Santísima. Los 4 dogmas de la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, la maternidad divina y la asunción en cuerpo y alma a los cielos. Y esta fe de la Iglesia Católica en la Virgen Santísima proviene de la doctrina de los padres de la Iglesia que se dedicaron a escudriñar las Sagradas Escrituras para descubrir estos valores, estas características de la Virgen María. Y a partir de esos siglos, del 2 al 9, que es cuando escriben los padres de la Iglesia, pues tenemos esta veneración a la Virgen María a partir de la doctrina de los padres de la Iglesia. Y el día de hoy vamos a ver un tema particular en San Ildefonso de Toledo, que nos habla de la virginidad de Santa María en contra de quienes la niegan. Esta obra es la obra más extensa
que se refiere a la Virgen Santísima, que se escribió durante el primer milenio, es decir, antes del año 1000. El género literario es difícil de clasificar, no es un tratado científico, no es una homilía, no es un sermón, sino más bien una reflexión personal de San Ildefonso de Toledo. Se trata de una reflexión apologética, es decir, que defiende las cualidades de la Virgen María, porque Ildefonso, el autor, escribe para contrarrestar los herejes que se oponían a la virginidad de la Virgen María, es decir, Joviniano, Elvidio y un judío a quienes responde de una manera, pues, con la sabiduría que le dio el Espíritu Santo a este padre de la iglesia, San Ildefonso de Toledo, y también con invectivas, con proposiciones que pues podemos identificar como improperios. Pero su reflexión, la reflexión de San Ildefonso, es una plegaria. Dirige oraciones a Dios, dirige oraciones a Jesús y a María, con un ritmo en donde procura no desalentarse en su manera de dirigirse a Dios, a Jesús y a la Virgen. Ildefonso escribe con paradojas y amalgama en su discurso aspectos heterogéneos y antagónicos. Por ejemplo, lo que dice en el capítulo 1, verso 3. He aquí que tú eres bienaventurada entre las mujeres, íntegra entre las que han dado a luz, señora entre las siervas, reina entre las hermanas. Vean cómo utiliza aquí aspectos antagónicos al referirse a las siervas y diciendo que la Virgen es señora, refiriéndose a las hermanas, pero que designa a la Virgen como reina, y ella es íntegra, es decir, ha conservado la virginidad entre las mujeres que han dado a luz. De modo que esta es una característica del documento de San Ildefonso, que se llama así, su texto, La virginidad de Santa María en contra de quienes la niegan. El autor está convencido de que María forma parte del plan de Dios y quien se oponga a ella, a la Virgen, quien diga cosas contrarias a lo que la fe de la Iglesia reconoce en María, pues se arriesga a caer en la gehenna. ¿Qué cosa es la gehenna? Pues es el infierno, es el lugar de la condenación, según lo describe el Evangelio. Y San Ildefonso hace referencia constante a la Biblia, de modo que fundamenta en la Sagrada Escritura las alabanzas que dirige a la Virgen. Y sobre todo fundamenta en la Sagrada Escritura los argumentos a favor de la virginidad perpetua de la Virgen. Este escritor mariano no quiere entrar en discusiones con sus adversarios, puesto que dice que Dios es el autor del prodigio inestimable, incomprensible, inefable de la maternidad virginal. Dice así en el número 3, capítulo 1, verso 4 de su documento. No permitiré jamás que hieras la virginidad al referirte al parto del hijo que nace de ella. Menos aún permitiré que prives a la Virgen de su oficio de madre, ni que niegues a la mamá la plenitud de su gloria virginal.
Si sientes confusión en cuanto a una sola de estas prerrogativas de María, eso quiere decir que tú mismo te hallas enteramente confuso. Vean cómo San Ildefonso aplica de una manera contundente los argumentos con los que defiende la virginidad de María. En esta defensa que San Ildefonso hace de la Virgen Santísima, se refiere a las profecías bíblicas que se han cumplido en Jesucristo y conmemora los beneficios que a los hombres han sido regalados por medio de esta Virgen. Luego se dedica a hacer que el ánimo de los creyentes penetre en la intimidad del misterio de la virginidad, señalando que la gloria incorruptible de la que la Virgen Santísima fue beneficiaria por la virginidad, esa gloria es superior a la dignidad de los ángeles, la cual puede ser disminuida. La gloria de los ángeles puede llegar a ser menor que la gloria que ha recibido la Virgen Santísima. Y puesto que la maternidad de María es el más maravilloso de todos los milagros, la obra más augusta que cualquier otro prodigio, San Ildefonso ruega al ángel Gabriel que le haga partícipe de su conocimiento acerca de la madre de mi Señor. San Ildefonso se pone en las manos del arcángel Gabriel, que fue el que le llevó el mensaje a la Virgen en Nazaret de que ella sería la madre de Jesucristo, la madre del Mesías. Y San Ildefonso se pone en las manos del arcángel San Gabriel para que el ángel le conceda participar en el conocimiento acerca de la madre de mi Señor. Al final del documento, San Ildefonso suplica a la Virgen, al Espíritu y al Señor Jesucristo que manifieste la espiritualidad mariana en el autor, expresando su devoción en términos de alabanza, invocación y servicio. Pero también San Ildefonso expresa de qué manera el ser humano, el creyente, puede relacionarse con la persona de María. Dice así San Ildefonso: queda referido al Señor lo que se refiere a su sierva. Redunda en su hijo lo que se atribuye a la mamá. Constituye una gloria del rey, el honor que se le tributa a la reina. O sea, pues que San Ildefonso reconoce en María lo que como sierva, la obediencia que mostró ante el ángel, esa obediencia se la reconoce en referencia al Señor Jesucristo, que fue el siervo obediente del Padre. San Ildefonso reconoce el honor que se le tributa a la Virgen como madre por ser la gloria. La maternidad divina es la gloria con la que el Señor Jesús coronó a la Virgen Santísima por ser Madre de Dios. Es pues el texto de San Ildefonso de Toledo, Toledo en España. Vean ustedes, este padre de la Iglesia nació en España y su libro, su obra, se llama Libro sobre la Virginidad Perpetua de María contra aquellos que niegan su virginidad. Pasamos al siguiente capítulo que nos ofrece el texto del profesor de Fiores, en donde se habla del estupor ante el misterio de la Virgen Madre. Y el profesor de Fiores habla de los himnos por los cuales los fieles creyentes en Cristo manifestaron su admiración ante el misterio de la Virgen Madre. Y dice que
para ensalzar la figura de la Virgen, los cristianos crearon himnos en las diferentes áreas culturales, el área de Siria, el área de Roma y el área de la zona griega. Es decir, que ahora en este capítulo, el profesor de Fiores nos invita a que veamos de qué manera las cualidades de la Virgen fueron exaltadas por las culturas siriaca, latina y griega, con los himnos que se escribieron en honor de la Virgen para alabar sus cualidades como mujer y mostrarnos así el profesor de Fiores la veneración que ante la Virgen se creó desde esas culturas de Siria al norte de Palestina, de la cultura latina, es decir, de Roma, y la cultura griega, es decir, del oriente en la península de Capadocia. Y al hablar de Siria, dice el profesor de Fiores que formaba parte del Imperio Romano y que la iglesia de Siria, en la época ya del cristianismo, en el siglo II, III y IV, muestra una gran vitalidad alimentada por una profunda inspiración en la Biblia y en la tradición judeocristiana. En este contexto surgen poetas entre los que se distinguen Efrén, Santiago de Sarú y algunos otros que veremos poco a poco. En lo que se refiere a Efrén, tiene una gran producción de poemas, de los que el profesor de Fiores nos dice que construyó, ideó, escribió más de 3 millones de versos. Un verso es una línea, un renglón. Pues Efrén, en su devoción a la Virgen, escribió más de 3 millones, porque sentía una gran admiración ante el misterio de la Madre de Jesús, sobre todo por su condición de madre y de virgen. Por ejemplo, lo que nos transcribe aquí el profesor de Fiores, que está tomado del himno en memoria de la Madre de Dios de Efrén de Siria. Reaviva, guitarra mía, tus sonidos en alabanza de María Virgen. Eleva tu voz, sumérgete en el acontecimiento prodigioso de esta Virgen, hija de David, que dio a luz la vida para el mundo. Quien ama la admira, pero quien investiga se avergüenza de ella, porque no se indaga sobre la madre que dio a luz en su seno virginal, sino que la explicación es sublime y no atentan los investigadores contra su hijo. Es decir, Efrén, en la zona de Siria, alaba a la Virgen porque reconoce el prodigio de su maternidad y de su virginidad al mismo tiempo. Así dice, hija de David que parió la vida para el mundo. Es la madre que dio a luz con su seno virginal y que esa explicación no la alcanzan los investigadores que quieren negar a su hijo la condición divina. Efrén, el autor de este himno de la zona siriaca, considera improcedente abordar el misterio con categorías filosóficas y prefiere explicar el misterio de la maternidad y de la virginidad por medio de símbolos. Así nos dice que María es el jardín sobre el cual el Padre envió la lluvia de la bendición. También en otro símbolo, Efrén dice que la Virgen es el templo en el que habitó Dios. También otra metáfora
le atribuye Efrén a la Virgen que es la vid, que brotó de la raíz de David. Y en otra metáfora, Efrén dice que la Virgen es como una vaquita amable que sobresale entre el rebaño del padre Abraham. Pues vean cómo a partir de este padre de la iglesia, Efrén de Siria, las alabanzas de la Virgen se convierten en poesías, aunque no aplica categorías racionales para referirse a la maternidad o a la virginidad de María, sino que Efrén de Siria se refiere a la Virgen a través de las metáforas, a través de la poesía. María es el jardín, María es el templo, María es la vid, María es como una vaquita que sobresale en el rebaño del bendito Abraham. Y entonces los sentimientos de Efrén que afloran en sus poemas acerca de la Virgen María, Efrén los explica como arrullos, es decir, tonadas amorosas de amor que no tienen un tono endulzado, sino que más bien en ellos se encuentra una gran densidad teológica. Por ejemplo, cuando dice, mi boca vacila, ¿cómo te llamaré hijo de Dios vivo? Si me atreviera a llamarte hijo de José, me echaría a temblar, porque tú no eres simiente de San José. Por otra parte, no me atrevo a rehusar su nombre, porque él fue quien se desposó conmigo. Tú eres el Hijo de Dios único. ¿Podré quizá llamarte hijo de muchos? 1000 nombres no bastarían para hablar de ti claramente. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de José, el Hijo de David, el Hijo de María. Vean de qué manera la poesía de Efrén Sirio ensalza, exalta la virginidad de la Virgen, refiriéndose a de qué manera fue concebido Cristo en el seno de María sin que interviniera la semilla de San José. Y de manera similar a como lo hace Efrén de Siria, encontramos a otro padre de la iglesia que se llama Santiago de Sarug, quien expresa homilías, es decir, predicaciones en verso, asombrado ante la belleza inenarrable, es decir, una belleza que no se puede describir, fruto de la gracia de que Dios la ha colmado. Santiago de Sarú canta a María como castillo de santidad llena de belleza. Así dice el poema de Santiago de Sarú en la homilía sobre la bienaventurada Virgen Madre de Dios. El amor me mueve y me hace hablar de María, que es bella, y la altura de las palabras sobre ella es mayor que yo. Y entonces, ¿cómo voy a proclamar su grandeza? Clamaré abiertamente que yo no fui ni soy adecuado para expresarme. Con amor me dedicaré a relatar el misterio de María, que es excelsa. Solo el amor no viene a menos cuando ese amor se expresa, porque el amor hace descubrir en la Virgen su excelencia y el amor da riquezas a quien escucha las palabras de amor que se proclaman acerca de María. Con maravilla hablo de María mientras yo soy temeroso, porque la hija de los hombres llegó a una gran altura como madre de Dios. Ella es madre de la vida, ella es puerto de misterios, ella es nave nueva llena de riquezas. La Virgen es el honor de todas las mujeres.
y su contraste con la conducta de Eva le da mayor realce ante la declaración del ángel Gabriel. Por ella se hizo que las mujeres no se enrojecieran y se desvaneció de las naciones la ignominia de todas las mujeres. Es lo que dice también Santiago de Saruc en ese libro que se llama Homilía sobre la bienaventurada Virgen Madre de Dios. Tenemos pues aquí autores de la época de la patrística, de los padres de la Iglesia, que nos hablan no ya con una terminología racional, discursiva, filosófica, como pudo haberlo hecho San Cirilo de Alejandría, que hablaba de que la segunda persona de la Santísima Trinidad tomó carne animada de alma racional en el seno purísimo de la Virgen María, y que allí en el seno se llevó a cabo la hipóstasis, es decir, la unión íntima entre la persona de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Es el lenguaje filosófico, teológico, que recurre a las categorías griegas de persona, sustancia, hipóstasis, pues ese discurso racional, discursivo, filosófico, ya quedó allá muy lejos y ahora los padres de la Iglesia se dedican a alabar las virtudes de la Virgen de una manera poética. Por eso encontramos aquí a Santiago de Saruc y a Efrén de Siria, que cantan de manera poética las cualidades de la naturaleza, las cualidades de la virginidad, de la maternidad de la Virgen. Y de esa manera el profesor de Fiores nos indica cómo estos padres de la Iglesia exaltaron la figura de la mujer, sí, de la Virgen, pero esas cualidades de la Virgen hacen que se reconozca la dignidad de la mujer en los escritos de los padres de la Iglesia que escribieron después del siglo II y concluyeron hacia el siglo IX después de Cristo. Es un periodo muy largo en donde el profesor de Fiores nos va describiendo paso a paso las obras que se refieren a la Virgen y que hablan de su virginidad o de su maternidad de una manera poética, de una manera alegórica, con figuras poéticas que no se usaron en tiempo de San Cirilo o en tiempo de el concilio de Nicea o en el tiempo del concilio de Letrán, sino que aquí ya tenemos un pensamiento que propiamente es poesía, es canto, es alabanza, es regocijo del alma de los padres de la Iglesia que proclaman con la poesía de sus palabras, proclaman la realidad del misterio de la virginidad y de la maternidad de María. Bueno, ya vimos en el área siria, es decir, al norte de Palestina, a estos dos autores, Efrén de Siria y el otro padre de la Iglesia, Santiago de Saruc, que son quienes nos han mostrado de qué manera en esa zona de Siria, es decir, al norte de Palestina, después de Cristo, hacia el año IV después de Cristo, se venera la virginidad de la Virgen con fórmulas poéticas, con términos que manifiestan como un canto la realidad de la Virgen María. Vamos a dejar aquí la lectura de este texto y vamos a continuar mañana con lo que dicen los autores del área de Roma, como son Hilario de Poitiers, Enrique del Sagrado Corazón y Prudencio. Mañana veremos estos textos poéticos que exaltan la figura de la Virgen María en cuanto a su virginidad, en cuanto a